en el cinturón de seguridad para peatones, entre otros. La implementación de estos sistemas puede reducir el riesgo de fatalidad en un 9% para un pasajero que usa el cinturón de seguridad durante el impacto y en un 22% en caso de colisiones frontales. Los airbags laterales pueden reducir fatalidades por colisiones de lado en un 45%. Los sistemas de seguridad vehicular salvan vidas. Conocerlos y elegir vehículos que los incorporen son decisiones que protegen la vida de todos los usuarios de la vía. En Colombia entre 2017 y 2020, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, 13.249 siniestros viales estuvieron asociados al exceso de velocidad. 44.8% de estos siniestros registraron al menos un herido y 7.5% al menos un fallecido. Por eso, a partir de hoy, la Agencia Nacional de Seguridad Vial pone a disposición de entidades públicas y privadas la Guía de Sensibilización de la Gestión de la Velocidad, un documento con explicaciones, ejercicios y recomendaciones que pueden adaptarse a diferentes ámbitos, escenarios, aulas y territorios. Gestionar adecuadamente la velocidad salva vidas. Mi amor, me tengo que ir ya. Ay, amor, ¿y no alcanzas a comer? No. Chao, papi. Sí, mi amor, voy a autenticar los papeles y en la noche nos vemos. Chao, chao. En la vía, abraza la vida, bájale a la velocidad. El tema de siniestralidad es un problema muy grande, lo vemos todos los días en las vías del país y lo que encontramos es que la segunda causa de fallecidos en el país es el exceso de velocidad. No es que la velocidad sea mala, es que altas velocidades sí pueden ser muy malas y perjudiciales en contextos como contextos urbanos, zonas residenciales, zonas escolares, comerciales, básicamente donde vamos a tener mucha afluencia de peatones y de usuarios viales vulnerables. Bueno, la gente va a encontrar en esta guía cómo el enfoque de sistema seguro está relacionado con la gestión de la velocidad, cómo entendemos y vemos la gestión de la velocidad no solo como un límite, sino abordarla desde la infraestructura, el control, los datos, la comunicación, la pedagogía. Entonces, de alguna manera allí mostramos cuál es la apuesta de la agencia en gestión de la velocidad. Los invitamos a que consulten la guía de sensibilización en velocidad. Allí van a encontrar actividades, juegos, diferentes recursos para que podamos entender y conocer cuál es la importancia de la velocidad en la seguridad vial. Queremos que todos lo utilicen, lo apropien, se lo cuenten a sus amigos, a sus familiares, que por supuesto los educadores viales y demás la puedan utilizar, le puedan sacar el provecho, realizar estas actividades en territorio y que podamos realmente construir seguridad vial entre todos. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta sesión de socialización sobre los avances que venimos teniendo en el Programa Nacional de Gestión de la Velocidad. Muchísimas gracias por su interés y por el tiempo que destina para acompañarnos en esta actividad. Para comenzar, quisiéramos darles tres indicaciones generales antes de dar paso a la sesión. La primera es que por favor participen de manera activa. Estaremos enviando en algunos momentos de la sesión unas encuestas y unas actividades a través del chat de la plataforma Microsoft Teams. Entonces, para que por favor interactúen, las respondan y puedan compartir con nosotros las preguntas que les hacemos. Una segunda indicación es que para nosotros sus preguntas, comentarios son muy importantes. Por favor, también déjennos sus preguntas y sus comentarios a través del chat
ya que al final de la sesión estaremos destinando un tiempo específico para responder algunas de estas preguntas y dudas que puedan tener. Y finalmente, también entendiendo que habrán más dudas, más comentarios y más aportes, a través del chat les estaremos compartiendo de manera recurrente un formulario a través del cual ustedes pueden dejarnos todas sus dudas, sus comentarios, sus preguntas, para que nosotros las tengamos en cuenta en el proceso de retroalimentación del documento. Dicho esto, doy paso entonces al director de la agencia, Luis Lota, y a la líder del equipo de gestión de la velocidad, Luz Ángela Girón, para el comienzo de la actividad. Muchas gracias. Sergio, muchas gracias y muy buenos días para todos. Muchas gracias a todos los que se conectan en este espacio para mirar un poco los avances del Programa Nacional de Gestión de la Velocidad. ¿Qué busca esto? Busca entender de manera clara cómo es que podemos trabajar no en bajas velocidades, porque aquí desde la agencia queremos también que tengamos claro que no se trata de satanizar la velocidad, sino de entender que el riesgo, cuando es más alto, hay que entender cómo gestionamos la velocidad para que evitemos fatalidades en siniestros viales, dado que es, en términos generales, la segunda causa de mortalidad en siniestros viales en el país, pero es de los temas más importantes y más relevantes que nos generan choques con afectaciones realmente complejas, tanto en términos de fatalidades como de lesiones graves. ¿En qué hemos venido trabajando en esto? Sin lugar a dudas es una tarea fundamental y por eso el Plan Nacional de Seguridad Vial generó una línea de acción completa de gestión de la velocidad, de cómo deberíamos trabajar sobre estos temas, cuáles deben ser las tareas, cuál debe ser el funcionamiento para que logremos realmente evitar fatalidades asociadas digamos, al mal manejo de la velocidad. En segundo lugar, es muy importante decir que se ha venido trabajando en articulación con la normatividad recientemente expedida, la ley Julián Esteban, para poner un ejemplo, en donde se hablan de unos límites de velocidad dependiendo un poco del sitio en donde se está. Y en ese sentido, el programa en general tiene que estar también adecuado a esas líneas que nos da la regulación en general del país. Y en tercer lugar, este espacio para que podamos contar y visualizar un poco en qué términos se ha venido desarrollando este Programa Nacional de la Gestión de la Velocidad, cómo ha venido siendo el funcionamiento, cómo ha venido siendo todas las tareas para poder entender cómo se puede dinamizar las dinámicas de esa gestión de la velocidad en cada una de las regiones del país. Somos distintos, actuamos de manera diferente y es muy importante entender cómo podemos sacarle el mayor provecho a esa gestión de la velocidad. Hay que entender que uno de los temas más importantes que está en el esquema de sistema seguro, en donde estamos como país caminando hacia él, está en esta adecuada gestión de la velocidad, en mitigar esos efectos que puede tener un exceso de velocidad en donde hay mayor riesgo. Mitigar el riesgo es lo más importante. No quiero extenderme en este saludo, quiero que podamos sacarle el mayor provecho a este webinar para mirar los avances de ese programa de la gestión de la velocidad y entre todos podamos construir de mejor manera estas dinámicas para lo que viene en el futuro en materia de velocidad. Muchas gracias y adelante, Luz Ángela. Muchísimas gracias, director. Entonces, ahora los queremos invitar a responder algunas preguntas. Empiezo también por presentarme, Luz Ángela Girón, soy la líder del equipo de gestión de la velocidad de la agencia y para estas preguntas también nos va a estar acompañando el director. Entonces, las preguntas van a aparecer en pantalla para los que tienen el aplicativo de Teams y para los demás por el chat les van a ir apareciendo estas preguntas. Los invitamos a votar activamente y acá vamos a empezar a tener unos datos curiosos respecto a los temas de velocidad. Entonces, por favor, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta para todos y podamos ver si nos está funcionando la plataforma. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bueno, el 75% Excelente. Está excelente el día de hoy. 4.5 estamos en el día de hoy.
Muy bien. 34 respuestas de las personas que estamos conectadas el día de hoy en este espacio. Creo que es un tema muy importante, muy relevante. Recordemos todas las instrucciones, hay 81 personas. Los invitamos a que más personas nos ayuden contestando esto para poder construir entre todos lo que va a hacer esta socialización de este avance del programa de gestión de velocidad. Yo creo que sigamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la palabra con la que usted asociaría la velocidad en seguridad vial, en la seguridad vial? Riesgo latente nos escriben por el chat. Sensatez, prudencia. Exceso. Severidad, imprudencia. Prudencia por otros lados. Bueno, hay que decir que los temas de velocidad, la velocidad per se no es mala. Hay que entender la velocidad en el contexto del riesgo en donde estamos. Y es muy importante ver que el exceso de velocidad es donde está la dificultad. La velocidad, en términos de seguridad vial, es claramente el componente que más nos puede afectar en caso de que sea un exceso de velocidad en el momento en que tengamos una afectación directa con un choque. Recordemos que el cuerpo humano tiene cierta tolerancia al choque. No puede resistir un golpe a más de X kilómetros por hora, pero es muy importante recordar como esa equivalencia que más adelante seguramente lo hemos visto en parte del programa, pero seguramente vamos a poder tener las indicaciones en donde vamos a tener esas equivalencias de la velocidad. La siguiente, ¿cuál es la razón principal para hacer un programa nacional de gestión de la velocidad? Prevención, salvar vidas. Tenemos solo 4 respuestas todavía. 8. $35 respuestas. Salvar vidas y vidas es como lo más importante que está aquí en este espacio de las preguntas. Muy importante decir lo siguiente en los temas de por qué hacer un programa de gestión de la velocidad. El tema y el problema no es la velocidad, el problema no es la señal de tránsito, es cómo la gestionamos de manera correcta para que tengamos en los horarios y en los puntos más críticos la posibilidad de manejar niveles de velocidad que aminoren el riesgo, que logren identificar de mejor manera esa reducción de riesgo y en ese sentido salvar vidas. Y vidas, que es las palabras más importantes que están en lo que ustedes están diciendo, sin lugar a dudas, marcan la tendencia y marcan la línea número 1. ¿Cuál es la primera medida de intervención que se le viene a la cabeza cuando le nombran gestión de la velocidad? Disposición de medidas, dicen por acá. Los invitamos a que respondan control, prevención, señalización vertical, horizontal, alertas. Dicen por aquí al lado en el chat de la reunión. Sin lugar a dudas, lo primero que se le ocurre a uno puede estar asociado al control,
a elementos como resaltos que ustedes plantean aquí. Claramente, digamos que las primeras medidas de intervención está entender cuál es el riesgo, cuál es el punto o a qué se refiere ese punto crítico en materia de velocidad, el conocimiento, un poco lo acaban de decir, cómo entendemos qué está pasando para ahí poder determinar las mejores acciones que vamos a tener que ubicar en ese punto para evitar siniestralidad. Y ahora vamos con el último. Organice las siguientes acciones para gestionar la velocidad de acuerdo con su importancia de mayor a menor. Comunicación, pedagogía, gobernanza, control. Gobernanza y comunicación van a ir peleando en un cabeza a cabeza sobre cuál es más importante para poder gestionar la velocidad de manera adecuada. Claramente la pedagogía y el control son una tarea muy importante, pero informar, generar la comunicación también, sin lugar a dudas. Pero son 4 acciones muy importantes que vamos a ver en el transcurso de toda esta socialización. ¿Cómo es que funciona ello? ¿Cómo es que deberíamos dar este paso para tener mejores medidas? Le voy a dar la palabra a Luz Ángela y a Elkin para que continuemos con el resto del webinar y podamos construir entre todos la socialización de estos avances del Programa Nacional de Gestión de la Velocidad. Muchísimas gracias, director, por acompañarnos. Bueno, como él les ha venido contando, queremos el día de hoy socializarles estos avances en la formulación del Programa Nacional de Gestión de la Velocidad. Esto hace parte de la estrategia integral que ha venido realizando la agencia para avanzar en estos temas y para trabajar en uno de los principales factores de riesgo en la seguridad vial, que es efectivamente el exceso de velocidad. En este espacio queremos que ustedes puedan seguir interactuando, los invitamos a que hagan parte activa de estas encuestas, de las preguntas. También se puso a disposición de ustedes en el chat un formulario para que al final nos puedan contar sus sugerencias, comentarios y demás aportes que tengan respecto a la estructura y contenidos que les vamos a mostrar el día de hoy que desarrolla el Programa Nacional de Gestión de la Velocidad. Entonces, sin más preámbulo, también quisiéramos agradecer, por supuesto, a todos los que están acá, pero también muchas de las personas que nos están acompañando el día de hoy han hecho parte activa de este proceso de construcción, en particular el Banco Mundial. GCI nos ha brindado bastante aporte, pero también hemos contado con el apoyo de todas las entidades del sector transporte, la ANI, el INVIAS, el Ministerio de Transporte. Entonces, muchísimas gracias porque todo esto ha sido posible gracias al apoyo y a los aportes, pero también al conocimiento de muchos expertos. Entonces, vamos a empezar a contarles en qué consiste esto y de dónde surgió. Siguiente, Sergio, por favor. Muy bien. Entonces, vamos a empezar por contarles un contexto, esto de dónde surgió, cómo ha venido siendo el proceso de construcción del Programa Nacional de Gestión de la Velocidad, qué busca este documento, qué objetivo tiene y cómo se va a implementar o cómo lo vamos a materializar en los territorios y adicionalmente cuál es la estructura, los capítulos y los contenidos que desarrolla el programa. Entonces, eso es lo que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Empezando por el contexto, es importante mencionar que el Plan de Desarrollo 2018-2022 nos puso una tarea muy importante al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y era adelantar una estrategia integral de gestión de la velocidad. Adicionalmente, el nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031, como lo mencionaba el director, tiene una nueva área de acción. Pues por un lado, implementa el enfoque de sistema seguro, adopta el enfoque de sistema seguro y la adapta a las condiciones del país, pero por otro lado propone nuevas áreas de acción. Estas nuevas áreas de acción están asociadas con el cumplimiento de normas, con las velocidades seguras, pero también con la gestión del conocimiento. Acá en esta área de acción de velocidades seguras se traza la ruta para los próximos 10 años en la materia y en particular tenemos allí una tarea asociada con la elaboración y publicación del Programa Nacional de Gestión de la Velocidad.
que no implica solo el documento, los lineamientos técnicos que este documento desarrolla, sino que también implica una asistencia técnica, un acompañamiento a las autoridades locales para que puedan empezar a gestionar la velocidad de una manera un poco más adecuada y, por supuesto, aterrizada a las necesidades y a las condiciones de cada uno de los territorios. Y por otro lado, este año se adoptó la ley Julián Esteban, la ley 2251 de 2022, o también denominada Ley de Sistema Seguro, y allí en el artículo 14 determina que se deberán empezar a implementar planes locales de seguridad vial. Pero en el marco de estos planes locales de seguridad vial también nos pone una tarea adicional, le pone una tarea adicional a las autoridades locales de implementar y adoptar planes de gestión de la velocidad. Esto para municipios, distritos y gobernaciones de categorías especiales 1, 2 y 3. En esa medida, este Programa Nacional de Gestión de la Velocidad lo primero que hace es que brinda una serie de estrategias y medidas y de herramientas para que las autoridades locales puedan empezar a construir sus planes. Porque no solo brinda estrategias en diferentes frentes, sino que también da lineamientos sobre la estructura y contenidos que deberán desarrollar estos planes. Ahora bien, ¿qué hemos venido haciendo para construir este programa? Este programa se empezó a construir hace casi 2 años. Empezamos a trabajarlo de la mano con todos los expertos y profesionales de la entidad, entendiendo que esto es un tema transversal que tiene que tener acciones en diferentes frentes, pero también nos contactamos y trabajamos con actores de interés para la definición de lineamientos técnicos, buenas prácticas y saber qué estaba haciéndose a nivel internacional. En particular, hemos trabajado bastante con Banco Mundial, GDCI, pero también hemos trabajado de una manera muy importante con la academia, la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana de los Andes, la Universidad Distrital, con OPS y con otros aliados bastante importantes y bastante relevantes para la construcción del programa. Esto se ha hecho de manera participativa y hemos recurrido a varias herramientas o a varios instrumentos para poder hacerlo. Hemos realizado diferentes mesas de trabajo, de construcción, de participación, que hoy muestran un poco estos resultados que hemos tenido. Siguiente. Es importante decir que el documento ya está construido. En este momento ya tenemos el primer borrador del documento y este adicionalmente ha sido revisado y retroalimentado tanto por pares de la entidad como por el Banco Mundial y GDCI. Siguiente. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo del programa? ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando con tener un Programa Nacional de Gestión de la Velocidad? Acá queremos proponer lineamientos técnicos para la gestión integral de la velocidad en el país con el fin de que disminuyamos las fatalidades y lesiones graves asociadas al exceso de velocidad. Ya vamos a saber porque esto es muy importante ahorita cuando les empecemos a contar un poco los datos y las cifras. Y como lo decíamos, es el segundo factor de fatalidades en el país. Por esta razón es muy importante gestionar. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la estructura del programa? ¿Qué es lo que nosotros tenemos allí plasmado? Por un lado, está todo el enfoque del sistema seguro, que es la base para trabajar la seguridad vial, pero adicionalmente es la base para abordar los temas de gestión de la velocidad. Entendiendo que la gestión de la velocidad, por supuesto, hace parte del sistema seguro, pero también tendemos que entender la gestión de la velocidad como un sistema. Es decir, no basta solo con la señal de tránsito, sino que tenemos que abordar otro tipo de acciones y medidas. Por otro lado, está la velocidad como el factor de riesgo. Allí exponemos todo el contexto desde los datos, los efectos y el impacto que tiene la velocidad en la seguridad vial, es decir, cómo esto incide en las distancias de frenado, los tiempos de reacción, el cono de visión, pero también la probabilidad de sobrevivir o no ante un eventual choque. Entonces tenemos allí todo este contexto. Viene un punto muy importante y es estableciendo los límites de velocidad. ¿Por qué? Porque es muy difícil controlar o gestionar la velocidad si ni siquiera hay un límite establecido. Entonces, este es el primer paso y allí damos unos lineamientos generales sobre el establecimiento de límites, entendiendo que hay otro instrumento que se está construyendo, que es la metodología para establecer límites de velocidad, en donde esto se desarrolla en mayor detalle. Y el corazón del documento, en donde tal vez hemos enfocado un poco más nuestros esfuerzos, está en las estrategias integrales para gestionar la velocidad. Allí tenemos una batería de herramientas, de estrategias en infraestructura, gobernanza, control, comunicación, pedagogía para gestionar la velocidad. Y por otro lado,
hay digamos que una información asociada a qué está pasando en los territorios en materia de seguridad vial y cómo esta información o estas problemáticas o la realidad de cada uno de los territorios nos va a empezar a dar pistas de hacia dónde enfocar las acciones y cómo gestionar la velocidad de mejor manera en cada una de las regiones. Cerramos este documento y este programa con los lineamientos para construir un plan de gestión de la velocidad. Es allí donde detallamos cuáles serán los objetivos, los contenidos y la estructura que deberán desarrollar estos planes de gestión de la velocidad que posteriormente los reglamentaremos. Siguiente. Entonces, construyendo un sistema seguro para todos los actores viales, este primer capítulo, lo que hace es contextualizarnos sobre diferentes conceptos relevantes a la hora de pensar en un programa de gestión de la velocidad y abordamos 4 aspectos en particular. Por un lado, el enfoque de sistema seguro y la visión cero, esto en qué consiste, cómo se relaciona con la gestión de la velocidad. Ya lo mencionaba bien el director, nuestro cuerpo tiene una capacidad limitada para soportar y tolerar las fuerzas que se liberan ante un eventual choque. Ese es uno de los principios del sistema seguro. Los seres humanos somos vulnerables, entonces allí desarrollamos esta relación entre la visión cero y la gestión de la velocidad, pero también hablamos un poco de cuáles son los objetivos y los beneficios de gestionar la velocidad. Beneficios que van asociados, por supuesto, a salvar vidas, pero también hay otros beneficios que muchas veces no abordamos y desconocemos al respecto. También tenemos un contexto general de la normatividad. Es importante que sepamos qué hay en términos de normatividad de velocidad en el país y cuáles son esos avances y retos que tenemos para gestionar la velocidad en Colombia y también en los territorios. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar en el primer capítulo. Para abordar el segundo capítulo, que está asociado un poco más con el contexto, con los datos y demás, queremos saber ustedes qué tanto conocen y qué tanto saben de las cifras de siniestralidad, pero en particular de las cifras por exceso de velocidad. Entonces acá le quiero dar paso a mi compañero Sergio Vargas. Él es integrante del equipo de gestión de la velocidad y es la persona que ha venido liderando la construcción de este documento. Entonces, adelante Sergio y todos invitados a participar con las encuestas y las preguntas que les van a ir saliendo a través del chat. Les invitamos a que usen el aplicativo. Por supuesto, sus comentarios son muy valiosos, pero entre más respuestas tengamos por el aplicativo, mucho mejor. Muchas gracias, Luz. Entonces, como hicimos en la primera actividad, vamos a comenzar a lanzar unas preguntas por el chat sobre cifras de siniestralidad en el país asociadas al exceso de velocidad. Entonces, por favor, lancemos la primera pregunta para los asistentes. Gracias. Primera pregunta. ¿En qué entorno se reportaron la mayor cantidad de siniestros viales asociados al exceso de velocidad entre 2017 y 2021? ¿En entorno urbano o en entorno rural? ¿Qué creen ustedes? Por favor, responder ahí la pregunta que les sale a través del chat. Vamos a ver cómo van las preguntas. Un 83% de las personas considera que la mayor cantidad de siniestros viales asociados al exceso de velocidad se presentaron en entorno urbano y un 16% en entorno rural. Van 45 respuestas. Demos un segundo más a ver si alguien más quiere contestar. Listo, por favor, entonces cerramos la pregunta. En efecto, la mayor cantidad de siniestros viales por exceso de velocidad o asociados al exceso de velocidad en el país se presentan en entornos urbanos. Ya lo vamos a ver más a detalle, pero cerca del 80% de los siniestros asociados al exceso de velocidad ocurren en entornos urbanos. Sin embargo, en entornos rurales es donde se presentan la mayor cantidad de fatalidades. Es decir, que en entornos rurales hay menos siniestros viales, pero más fallecidos en las vías. La siguiente pregunta. El día de la semana que más se reportaron fallecidos por exceso de velocidad entre 2017 y 2021 fue el viernes. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Qué creen? El día en que se presentan más fatalidades por exceso de velocidad es el viernes. ¿Verdadero o falso? Vamos a mirar cómo van las respuestas. Verdadero.
Esta está un poco más reñida, pero también la mayoría considera que es verdadero. 70-30. Damos unos segundos más. Bien, la respuesta a esta pregunta es falso. El día de la semana en que más fatalidades se presentan por exceso de velocidad en el país es el día domingo, y particularmente también el domingo es el día en que menos siniestros por exceso de velocidad se presentan en el país. Es decir, el domingo es el día en el que hay más fatalidades, pero a su vez se presentan los menores siniestros. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el grupo etario que más falleció en siniestros asociados al exceso de velocidad entre 2017 y 2021? Menores de 15 años, entre 15 y 30 años, entre 30 y 45 años o entre 45 y 60 años. ¿Cuál creen ustedes que es el grupo etario que más fatalidades presenta por exceso de velocidad en el país? Vamos a mirar las respuestas. Un 71% dice que entre 15 y 30 años, un 25 entre 30 y 45. Muy bien, correcto. Las edades de la mayor cantidad de fallecidos en siniestros viales por exceso de velocidad está entre los 15 y 35 años. Desafortunadamente, este grupo etario está concentrando entre el 40 y el 45% de las fatalidades por siniestros asociados al exceso de velocidad. Por esto es que es muy importante desplegar medidas prontas para tratar estos temas, porque es la población más joven la que se está viendo más expuesta y más involucrada en este tipo de siniestralidad. Siguiente pregunta. Y esta es la última pregunta. ¿Cuál de los actores viales reporta la mayoría de fallecimientos en siniestros asociados al exceso de velocidad entre 2017 y 2021? Por favor, organícelos de mayor a menor. Organizar de mayor a menor los actores viales de acuerdo a cuál creen ustedes que es el que más fallece en siniestros asociados al exceso de velocidad. Muy bien. La mayoría dice que el orden es usuario de moto, peatón, usuario de bicicleta y usuario de vehículo de más de dos ruedas. Tenemos unos segundos más. Bien. En efecto, el usuario de motocicleta es el actor vial que más se nos está matando en las vías por exceso de velocidad. Cerca del 68% de las fatalidades en siniestros viales por exceso de velocidad corresponden o están asociados a usuarios de moto. El peatón, en efecto, es el segundo actor vial que más se está viendo involucrado en este tipo de siniestralidad y de fatalidades. Sin embargo, el tercero en la lista es el usuario de vehículo de más de dos ruedas, y el último en este caso es el usuario de bicicleta. Sin embargo, acá nos gusta hacer mención de los usuarios más vulnerables en la vía, que en este caso son los usuarios de moto, el peatón y el usuario de bicicleta, que son los que en conjunto representan cerca del 85% de las fatalidades en siniestros viales. Bien, hecha esta actividad, entonces ahora sí pasamos a mirar en qué consiste el capítulo 2 del programa de gestión de la velocidad. Este capítulo lo hemos llamado la velocidad como factor de riesgo en las vías del país, y la idea o lo que propone es presentar un panorama de la siniestralidad por exceso de velocidad en el país para el periodo comprendido entre 2017 y 2021. En este capítulo vamos a abordar el análisis de la siniestralidad por exceso de velocidad desde aspectos como la gravedad y severidad de los siniestros, la siniestralidad en actores vulnerables, las regiones críticas del país en siniestralidad por exceso de velocidad y el exceso de velocidad como hipótesis de siniestros viales. ¿Cuáles son algunos de los datos que vamos a poder encontrar en este capítulo? Por ejemplo, ¿cuántos siniestros viales asociados al exceso de velocidad se han presentado en el país durante este quinquenio o lustro que es entre 2017 y 2021?
Como pueden ver en la gráfica, 2021 representó 2.823 siniestros asociados al exceso de velocidad. Si hacemos el cómputo total para este periodo, en total se han presentado 16.182 siniestros con hipótesis de causa, exceso de velocidad, dejando un saldo de 3.167 fallecidos y 29.060 lesionados para este periodo de 5 años. Como lo revisábamos anteriormente, el usuario de moto es el que más está viendo involucrado en este tipo de fatalidades, con un 68%, seguido con un peatón, por el peatón, con un 16%, el usuario de vehículo de más de 2 ruedas, 11%, y el usuario de bicicleta, 4%. Como les mencionábamos, en este caso, si hacemos la suma entre el usuario de moto, el peatón y el de bicicleta, nos va a dar que el 88% de las fatalidades están concentradas en estos 3 usuarios, que son los que consideramos los más vulnerables en la vía por su nivel de exposición que tienen y el riesgo que tienen cuando se ven involucrados en un siniestro por exceso de velocidad. De igual manera, para este mismo periodo, si hacemos el análisis por grupos etarios, como mirábamos anteriormente en la pregunta, el rango etario entre 15 y 30 años está concentrando cerca del 40% o casi el 41% de las fatalidades, seguido por el rango etario entre 30 y 45 años, que tiene un 26,1% de las fatalidades. Si hacemos un cómputo, entonces las personas entre 15 y 45 años nos están representando cerca del 60% de las fatalidades en siniestros asociados al exceso de velocidad, es decir, personas muy jóvenes y con un futuro todavía por delante para desarrollar. Y finalmente, también como mencionábamos, específicamente en 2021, el 88% de los siniestros asociados al exceso de velocidad se presentó en entornos urbanos y solo un 12% en entornos rurales. Sin embargo, la letalidad o la mayor cantidad de fatalidades se nos está presentando en entornos rurales. Esto es lo que se presenta a grandes rasgos en el capítulo 2. El siguiente capítulo, como lo mencionaba Luz Ángela anteriormente, es el que aborda de manera general la metodología para la definición de límites de velocidad que estamos desarrollando también en el equipo de gestión de la velocidad. Este es un documento que se está construyendo de manera paralela al programa y que esperamos también publicar prontamente. La metodología en este documento del programa es abordada de manera genérica y digamos que tocada un poco por encima, porque ya, como les mencionábamos, estamos construyendo otro documento en donde se va a abordar a profundidad y a detalle. Esta metodología tiene 4 etapas. La primera es la identificación del uso del suelo, la segunda es la aplicación del método, la tercera es un análisis de brechas y la última es el establecimiento del límite. Importante mencionar que esta metodología que estamos desarrollando le apuesta a actualizar el método para zonas rurales, para establecimiento de límites en zonas rurales, el cual ya tiene más de 10 años de vigencia, y de igual manera le está apostando a introducir la metodología para definición de límites de velocidad en zonas urbanas y también para pasos urbanos. Cuando se va a hacer la definición del límite, según lo establecido en esta metodología que estamos desarrollando, se debe tener en cuenta aspectos como el tipo de vía, el uso del suelo, la presencia de actores viales, entre otros factores que hacen que la definición esté basada en unos criterios técnicos y esto nos permita tener la tranquilidad de que el límite sí corresponde a la realidad del contexto y de la vía. Doy de nuevo entonces la palabra a Luz Ángela para que continúe con el siguiente capítulo. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, muy bien. Entonces ahora les queremos contar en qué consisten estas estrategias integrales para la gestión de la velocidad. El punto ofrece metas adicionales al establecimiento del límite de velocidad asociadas a la gobernanza, la infraestructura, el control, la comunicación, la pedagogía y también el seguimiento y la evaluación. ¿Por qué en estas áreas en específico? De alguna manera esto se encuentra alineado, por supuesto, con el nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial y la importancia de que abordemos la seguridad vial como un sistema y que propongamos medidas en diferentes frentes. Pero adicionalmente, tenemos que tomar un poco decisiones respecto a la gestión de la velocidad y es allí en donde la gobernanza juega un papel fundamental, tanto en las decisiones que podamos tomar, pero también en cómo planificamos para que esto efectivamente se haga. Y podemos tener acciones en qué frentes o en qué sentidos. Por supuesto, en infraestructura, sabemos que la infraestructura nos ayuda bastante
a condicionar las velocidades a las cuales se puede circular en una vía. Y lo que buscamos es que, por supuesto, las velocidades que se establezcan sean coherentes con las velocidades que las vías me permitan desarrollar. Es allí en donde todas las medidas asociadas a pacificación de tráfico y otras intervenciones que nos ayuden a gestionar la velocidad, pues nos van a apoyar bastante en ese cumplimiento de límites. Por otro lado, el control. Esto es innegable, necesitamos hacer control. Las personas lastimosamente se comportan cuando se sienten controladas y vigiladas, pero no necesariamente esto tiene que ser únicamente sanción. También hay control persuasivo que nos va a apoyar a gestionar la velocidad. Y no sirve solo de alguna manera el ser absolutamente estrictos desde la infraestructura y el control, sino que nuestros actores viales tienen que entender por qué es que estas velocidades están allí. Y en ese sentido, la comunicación y la pedagogía juegan un papel fundamental. Nuestros actores viales tienen que entender que lo que estamos buscando es salvar vidas, entender que si el límite de velocidad es 30 kilómetros por hora o son 80 kilómetros por hora, es porque las condiciones de la vía, pero también las condiciones de interacción con otros actores viales y las dinámicas que se desarrollan allí van a permitir una velocidad o la otra. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante, que podamos trabajar en comunicación y en pedagogía. Y finalmente, hemos identificado que en muchos proyectos y en muchas acciones, particularmente de seguridad vial, pero también de velocidad, realizamos un montón de actividades, ¿cierto? Y estrategias y pilotos, y nos va muy bien, o pensamos que nos va muy bien, pero resulta que no hacemos un seguimiento y una evaluación. Es muy importante esta etapa del proceso. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir mejorar, nos va a permitir optimizar algunos procesos, a tener lecciones aprendidas, pero también poder contar de manera muy clara y con datos cuáles fueron los resultados de la implementación de diferentes medidas. Entonces, esto es algo que de alguna manera también es transversal a todo el proceso y a cada una de las estrategias. Para que ustedes empiecen a hacer una idea de cómo estamos desarrollando y cómo entrar en el documento cada una de estas estrategias, entonces, lo que vamos a tener, siguiente, Sergio, es una serie de estrategias generales a modo de fichas que ustedes van a poder adaptar y van a poder tener, digamos que allí disponibles. Creo que aún no se está viendo en pantalla la siguiente diapositiva, Sergio. Por favor, la avanzas. Sí, yo la veo. ¿Los demás la ven? Ok. Entonces, tenemos una serie allí de estrategias asociadas, por ejemplo, a la gobernanza. En particular, con la gobernanza queremos que la gestión de la velocidad pueda ser parte de los diferentes instrumentos de planeación, particularmente del POD, del plan de movilidad, de los planes de desarrollo. ¿Por qué? Porque estas son realmente la carta y la hoja de ruta que tendrán las autoridades locales para su gestión durante 4 años o incluso mucho más, entendiendo que los POD son de largo aliento y los planes de movilidad también. Entonces, en ese sentido, es muy importante que puedan tener, digamos que incluida la gestión de la velocidad en estos instrumentos de planificación. ¿Cuál es otra estrategia que nosotros también planteamos acá en gobernanza? Esos espacios de participación social como herramienta para la gestión de la velocidad, en la medida en la que podamos construir, y muchas veces las comunidades son las que levantan la mano y dicen, venga, necesito que hagamos algo en este punto, en este tramo de la vía, sobre todo en pasos urbanos, porque es que acá pasan como locos y entonces salen los niños del colegio y demás. Esa construcción participativa y esa construcción social, ellos que viven la situación en día a día, es muy importante para poder generar diferentes políticas y acciones asociadas a la gestión de la velocidad. Por otro lado, ¿cómo incluimos esto en las instancias territoriales de seguridad vial, en los comités locales, en los consejos territoriales? Que este sea uno de los temas en la agenda y en la política tanto nacional como regional, departamental y local. Y también esto tendrá que estar inmerso en el Plan Local de Seguridad Vial. Recordemos que este es el máximo instrumento que tenemos para la gestión de la seguridad vial, y en esa medida y en ese sentido, pues es muy importante que allí la gestión de la velocidad tenga un papel importante. Y finalmente, el instrumento que aparece y que también va a ser bastante útil para los municipios y departamentos es el plan de gestión de la velocidad. Un plan que podrá tomar esta batería de medidas y estrategias y en función
de la estructura y la reglamentación que sacará la agencia junto con el Ministerio de Transporte, pues esperamos que sea de muy fácil construcción, pero lo más importante, que sean planes que se implementen, que se apliquen, que efectivamente apoyen la gestión de la velocidad desde los territorios. Por otro lado, las estrategias de infraestructura, la mayoría están asociadas a, primero necesitamos revisar y actualizar límites de velocidad. Y muchas de estas cosas las notamos cuando realizamos las inspecciones y las auditorías de seguridad vial. Esto porque nos permite identificar si funciona, si no funcionan las medidas, si hay que actualizar los límites de velocidad. Y después de esto, muchas veces nos damos cuenta que el límite de velocidad está correcto, pero que lo que sucede es que no se está cumpliendo el límite de velocidad. Por alguna razón está señalizado a 50, pero no sé, las velocidades de operación están sobre 80, 90 kilómetros por hora. Entonces, no es necesario bajar aún más el límite, sino que tal vez por medio del diseño de calles y carreteras intuitivas, de intervenciones de pacificación de tráfico o de instalación de señales y otro tipo de dispositivos relacionados a la velocidad, podemos gestionar de mejor manera esa velocidad y apoyar el cumplimiento. Entonces, esto en cuanto a las estrategias de gobernanza y de infraestructura. Adicionalmente, tenemos estrategias en la siguiente diapositiva asociadas al control, a la comunicación y a la pedagogía. Entonces, como se los mencionaba hace un momento, el control, por supuesto, tendrá un componente sancionatorio y tenemos allí varias opciones. Está el control automatizado y semiautomatizado de velocidades, que esto está asociado con las cámaras salvavidas o también conocidas como cámaras de fotodetección. Por otro lado, tenemos también el control manual. El control manual es el que se hace con radares, es el que hace los agentes de tránsito, los policías de tránsito en un puesto que pongan de control. ¿Cuál es la diferencia entre las cámaras y control manual? De alguna manera, además de que el dispositivo es diferente, pues por un lado tendremos puntos fijos, básicamente en control automatizado casi todos son fijos, semiautomatizado sí, podemos tener cámaras móviles y el control manual de velocidades pues permite realizar controles en cualquier punto. Pero también hay otras medidas asociadas al control que se pueden implementar desde las autoridades locales, pero también las hemos visto en las empresas, y es el control de velocidad a los vehículos de flota propia y tercerizada. Muchas empresas y ya muchas entidades tienen instalados GPS, sistemas de control y demás, en donde pueden verificar a qué velocidades están circulando sus vehículos, tienen mapeados los límites de velocidad de sus rutas y pueden hacer un control desde el conductor, pero también apoyándose en la tecnología. Entonces, hay muchas otras medidas y también medidas persuasivas como radares pedagógicos de velocidad que nos ayudan a informar al conductor, pero también a persuadirlo de cumplir los límites de velocidad. Por otro lado, tenemos las estrategias asociadas con la comunicación. Aquí hay temas de campañas, de difusión, de interacción, y esto puede ser por diferentes canales. Por supuesto, puede ser por redes sociales, es tal vez en este momento los medios de comunicación que más utilizamos, pero también puede ser por medios convencionales de comunicación. Y acá es muy importante reconocer las características y las particularidades de cada uno de nuestros territorios, entendiendo que en muchos aún el principal medio de comunicación es la radio. Y allí tendremos que utilizar ese tipo de medios, pero también hay unos espacios para el reconocimiento de buenas prácticas en general en seguridad vial, pero también en gestión de la velocidad. Es muy importante que podamos tener eso presente. Y en cuanto a la pedagogía, tenemos dos temas importantes. Por un lado, la capacitación de los equipos para la promoción de la seguridad vial, ¿cierto? En la medida en la que nuestros equipos de educación vial, en la que los equipos de las secretarías de movilidad, pero también de la alcaldía, de los agentes de tránsito, los policías, todos los que tenemos contacto con actores viales, sabemos de este tema, lo entendemos y podemos empezar a replicar otro tipo de acciones, pues también va a ser más fácil acercarnos a los actores viales. Y en esa medida, esa segunda estrategia asociada a la capacitación también está en la sensibilización y el trabajo con los actores viales. Cómo nos acercamos a ellos de manera más asertiva, cómo trabajamos con ellos. Y al respecto, pues ustedes lo veían al principio de este espacio, tenemos la guía práctica de sensibilización en velocidad que propone una serie de actividades para trabajar con los actores viales y enseñarles acerca de los impactos que tiene la velocidad en la seguridad vial. Entonces,
es muy importante que podamos tener estos dos paquetes de medidas enlazados el uno con el otro. Siguiente, finalmente, tenemos los temas de seguimiento y evaluación. Como se los mencionaba hace un momento, es muy importante que todo lo que hagamos lo podamos evaluar, y en este sentido nosotros acá lo que les proponemos es unas metodologías para la evaluación y en particular evaluaciones asociadas a cuál es la actitud del público hacia la gestión de la velocidad. Sabemos que una de las dificultades con las que nos encontramos recurrentemente como técnicos, como tomadores de decisiones, es la actitud del público. Las medidas en gestión de la velocidad suelen ser impopulares. Entonces, es importante que entendamos también por qué está siendo impopular. Tal vez no lo estamos comunicando de la mejor manera o no lo estamos explicando de la mejor manera. Y de nuevo, en la medida en la que una comunidad entienda por qué se están implementando ciertas medidas, va a estar mucho más dispuesta. Lo decimos nosotros agencia, lo dice España, que ha tenido bastantes, digamos que acciones asociadas a velocidad y ha venido teniendo una mejor respuesta por parte de la comunidad. Y finalmente, en el seguimiento y la evaluación, es muy importante que nosotros podamos documentar lo que hacemos, que tengamos lecciones aprendidas, pero también que lo compartamos y lo repliquemos. Acá el intercambio y la gestión del conocimiento es muy importante. Entonces, esas es como las estrategias y el grupo de estrategias que proponemos. Allí está, pues digamos que de manera general, esos nombres o esas estrategias que tenemos y que es importante que vamos a encontrar en las estrategias. Entonces, por un lado, tendremos el nombre de la estrategia, que es cada uno de los que les acabamos de mostrar. Tenemos un objetivo que busca esa estrategia, la descripción en qué consiste y los pasos y unos indicadores sugeridos. Es decir, en el documento no simplemente vamos a encontrar el nombre de estrategia como la pacificación. Esta estrategia consiste en realizar intervenciones de este tipo, este tipo, este tipo, este tipo. Y los pasos. Paso 1, identifique un punto crítico. Paso 2, diseñe la intervención. Paso 3, haga una socialización. Paso 4, implemente su diseño. Paso 5, haga evaluación y seguimiento de la medida. Y para esto también vienen unos indicadores sugeridos, esto pensando en que estas estrategias sin duda alguna pueden ser parte del plan de gestión de la velocidad de cada municipio, pero también se pueden integrar a otros instrumentos de planificación, en donde normalmente metas, indicadores, y debemos tener este tipo de información. Es importante mencionar que estas estrategias, por supuesto, son orientativas, se pueden adaptar, se pueden mejorar, se pueden modificar. Todo va a depender de las condiciones del territorio, ¿sí? Y tendrá que adaptarlo, por supuesto, a sus necesidades, y no todas las tienen que implementar. La idea es que acá empiecen a tomar algunas de las estrategias en función de lo que realmente necesitan. Entonces, es importante decir, esto es una batería completa. Si la implementan todas, sería fantástico. Pero si no, es importante entender que tenemos unos recursos limitados y habrá que priorizar. Siguiente diapositiva, por favor. Para que se hagan ahora la idea general de cómo está presentado esto, nosotros tenemos allí unas fichas por cada una de las estrategias que, como les mencionábamos, tienen su objetivo, su descripción, unas etapas de aplicación y unos indicadores sugeridos. Al respecto del plan de gestión de la velocidad, ya en un par de minutos les vamos a contar un poco cuál es esa estructura y contenidos que nosotros proponemos, pero sin duda alguna este es un instrumento que también tiene allí su ficha definida. Entonces ahora le voy a dar la palabra a Sergio para que podamos empezar a hablar del capítulo 5, que contiene toda la estrategia y la información territorial para empezar a orientar las medidas en cada una de las regiones. Muchas gracias, Luz. El capítulo 5 lo hemos denominado Estrategia Territorial para la Seguridad Vial. Lo que hemos buscado con este capítulo es presentar de manera genérica un diagnóstico de las principales cifras y problemáticas que están teniendo las diferentes regiones del país en términos de siniestralidad en general y también específicamente en lo relacionado con el exceso de velocidad. Para poner un ejemplo, acá ponemos 4 regiones de las cuales también hemos incluido en el documento, y por poner un ejemplo, en la región Caribe mencionamos que la motocicleta tiene una participación en el parque automotor de la región, que el 83% de las fatalidades en siniestros viales se está presentando en los usuarios más vulnerables,
o que el exceso de velocidad es la principal hipótesis de fatalidades en la región Caribe. Más o menos el 56% de las fatalidades de esta región son asociadas al exceso de velocidad. Por poner en contraste, la región de la Amazonía tiene una participación del 96% de la motocicleta en el parque automotor de la región, casi que un parque automotor que es totalmente de motocicletas. Esta región tiene la tasa de letalidad por siniestros viales más alta del país, 178 personas por cada 1000 siniestros que se presentan. Y el exceso de velocidad es la principal hipótesis de fatalidades en la región, con un 48% del total de fallecidos. En contraste, podemos ver, por ejemplo, la región del eje cafetero y Antioquia, donde el exceso de velocidad es la causa del 33% de las fatalidades de la región, pero también es importante mencionar que, por ejemplo, esta región aporta cerca del 50% de los siniestros viales del país, pero tiene la tasa de letalidad más baja en comparación con las otras regiones. Es decir, la región del eje cafetero y de Antioquia es una región con altas cifras de siniestralidad, pero con bajas cifras de letalidad con respecto a las demás regiones del país. De igual manera, esta es la región con mayor participación a nivel nacional en fatalidades de peatones. Entonces, este tipo de cifras y de contexto que nosotros queremos presentar en este capítulo va a permitir que desde ahí se comiencen a orientar y a identificar las necesidades y las prioridades que tienen cada una de las regiones, y esto se empiece a bajar a departamentos y a municipios para que empiecen a tomar las decisiones referentes a las acciones que se requieren para gestionar la velocidad. Le doy de nuevo la palabra a Luz Ángela para que nos explique el capítulo 6. Muchas gracias, Sergio. Bueno, acá empezamos a ver cómo también algunos datos y algunas problemáticas de las regiones nos empiezan a dar pistas de qué deberíamos trabajar. Esto está asociado, por ejemplo, a que algunas regiones, más del 50% de las fatalidades, tienen como causa probable el exceso de velocidad. Esto sin duda alguna nos hace un llamado a gestionar la velocidad. Ahora, ¿cuál es el instrumento que tendremos? Y esto muy alineado y muy asociado con la Ley 2251 de 2022, están los planes de gestión de la velocidad. Lo que nosotros estamos proponiendo es que la estructura de este documento no sea nada diferente a lo que ya tenemos en otros instrumentos de planificación. Acá no tenemos que inventarnos nada muy raro y muy diferente. Y un poco esta estructura y estas etapas que estamos proponiendo se encuentran alineadas, por un lado, a los planes de movilidad, pero también a los planes locales de seguridad vial, que ya contamos en la entidad con una guía para la construcción de estos planes. Entonces, ¿cuáles serán las etapas de formulación del plan de gestión de la velocidad? Tenemos que partir de un diagnóstico, de una información primaria, una información secundaria, que nos dé cuenta de qué está pasando en el territorio y qué está pasando en particular con el exceso de velocidad. Pero también, además de los datos y las cifras de siniestralidad, es importante que sepamos y conozcamos cuáles son las capacidades que tiene el territorio, qué instrumentos ya tiene, qué medidas, proyectos y demás cuenta para hacer intervenciones, por ejemplo, en infraestructura, en señalización, pero también, un poco lo mencioné en el chat, no todos los territorios tienen la misma capacidad asociada, por ejemplo, al control. Y eso es algo que tendrá que identificarse en el diagnóstico. ¿Para qué? Para que podamos tener un planteamiento y una formulación de un plan que comprenda todas esas necesidades del territorio y empiece a darle solución, empiece a darle línea. Entonces tendremos allí una etapa de formulación y adopción. Allí estará asociado con toda la definición de estrategias, acciones y demás para que se pueda dar cumplimiento a los objetivos de la gestión de la velocidad. Y por otro lado, es muy importante que estos planes no se nos queden en un plan, sino que los ejecutemos. Y allí la etapa de implementación es fundamental. Y en ese sentido, en la formulación tenemos que ser muy claros y tendremos que ser muy juiciosos en la planeación de los tiempos, y demás que necesitemos para implementar acciones y medidas tendientes a gestionar la velocidad en el territorio. Todo es, por supuesto, acompañado de un proceso de seguimiento y evaluación. Allí, contarles que adicional, por supuesto, a este documento de lineamientos técnicos que da esa hoja de ruta para empezar a gestionar la velocidad en el país desde los territorios, también estamos diseñando todo un programa de asistencia técnica, capacitación y acompañamiento a los territorios, porque sabemos que es una tarea que debemos hacerlo de manera conjunta. Sin duda alguna, las autoridades locales son la autoridad de tránsito de territorio, pero nosotros estamos acá propendiendo por brindar todas las herramientas y demás para que esto se pueda hacer realidad. Entonces, esta es la propuesta en general que
tenemos para el plan de gestión de la velocidad. En el documento se detalla un poco cómo será cada uno de esos pasos y cuáles son esos criterios básicos y mínimos que se tienen que tener en cuenta para cada una de las etapas. Para finalizar, queremos contarle un poco cuáles son esos pasos a seguir en función de este documento, pero también de las disposiciones y la tarea que nos pone la ley. Entonces, a corto plazo, que es algo con lo que ya está trabajando, pues está la socialización del documento. Como les decíamos, hemos venido trabajando en diferentes mesas para contarles a ustedes qué estamos haciendo para recibir sus ideas y su retroalimentación al respecto. Muy importante que los que tengan comentarios y del forms que hemos dispuesto en el chat para que ustedes nos puedan hacer sus aportes, nosotros podamos, digamos que revisar y retroalimentar el documento en lo que sea pertinente, y posterior a eso tenemos una revisión por nuestra parte jurídica y también por parte del Ministerio de Transporte para que haya una publicación del documento y también podamos avanzar en toda la elaboración y publicación del acto administrativo que reglamente los planes de gestión de la velocidad en el país. Entonces, esa es la tarea que tenemos en el corto plazo. Ahora, en las acciones de mediano y largo plazo, por supuesto, lo que les venía contando es asistencia técnica a las entidades territoriales y a los administradores de infraestructura vial para que podamos empezar a implementar medidas integrales para la gestión de la velocidad. Y tenemos también que empezar a estructurar planes de gestión de la velocidad e implementar las medidas. Ya algunas ciudades desde hace algunos años, por ejemplo, Bogotá tiene su programa de gestión de la velocidad, ellos ya vienen implementando medidas, pero hay otros que están construyendo y que están en elaboración. Por supuesto, queremos acompañarles y es muy importante que esto lo podamos hacer de manera articulada porque sin duda alguna nosotros vamos a reglamentar el tema y la idea es que no se pierdan esfuerzos, todo lo contrario, que las diferentes acciones y planes y medidas que están implementando las autoridades locales, pues de una vez se encuentren alineadas con lo que está proponiendo la agencia, con los lineamientos técnicos, pero por supuesto también con la reglamentación que va a salir. Entonces, eso es lo que viene un poco para nosotros. Invitarlos a que por favor nos dejen por el chat sus preguntas también. Ya vimos por ahí un par de preguntas que vamos a proceder a contestar. Entonces, vamos a empezar con las siguientes preguntas. Si quieres, Sergio, Sí, me Luz, ayuda. entonces yo te voy a ir leyendo algunas de las preguntas que nos han llegado por el chat para que por favor nos ayudes a responderlas. De igual reiteramos la invitación a que nos dejen sus preguntas en el chat para que podamos responder algunas de ellas y de igual manera hagan uso del formulario de forms que hemos venido compartiendo a lo largo de la sesión para dejarnos su retroalimentación y sus dudas también que puedan tener sobre el documento y que nosotros las podamos tener en cuenta para el desarrollo del mismo. Entonces, la primera pregunta que nos llega a luz ¿es posible que la agencia nos comparta esta presentación? Sí, entonces, para que sepan, esta sesión ha sido grabada, entonces va a quedar colgada en el canal de YouTube de la agencia. Allí tendrán ustedes pues disponibilidad para acceder a ella, pero adicionalmente, como ustedes se registraron a esta sesión, pues les haremos llegar la presentación y el material que compartimos acá. Entonces tendrán acceso a él. Vale. Una segunda pregunta. ¿Cómo gestionar la velocidad en las organizaciones que no cuentan con ayudas tecnológicas? Muy bien, esa es una muy buena pregunta. Lo primero que hay que decir es que este programa contempla diversas estrategias y medidas y no son asociadas exclusivamente con la tecnología, sino que también hay diferentes lineamientos. Pero respecto a que no todo requiere de la compra de algún dispositivo en particular o de alguna tecnología muy avanzada, sino que también, por ejemplo, para el control de flota se puede utilizar el GPS que tenemos cada uno de nosotros en nuestros celulares. Así lo están haciendo muchas empresas con principalmente vehículos de transporte de carga. Entonces, vía GPS rastrean, digamos que el celular del conductor y demás, y pueden empezar a hacer un monitoreo y un seguimiento. Entonces, la idea es que acá pensemos, por supuesto, en que
Muchas entidades territoriales o muchas empresas tienen una capacidad en cuanto a recursos y demás que permiten tener software avanzados y otro tipo de dispositivos, pero también hay herramientas de fácil acceso que podríamos utilizar y es un poco lo que estamos proponiendo, que estas estrategias y estas medidas sean prácticas, pero también están pensadas en los diferentes niveles y capacidades que tienen las autoridades locales. Vale, otra pregunta que nos hicieron, ¿por qué decidimos hacer un documento diferente para la metodología de definición de límites de velocidad? Bueno, entonces es muy importante decir, es muy importante mencionar que la metodología para establecer límites de velocidad en vías colombianas es una tarea que teníamos ya desde el Plan Nacional anterior, 2011-2021. Entonces, la idea es cumpliendo con esta tarea. ¿Por qué? Actualmente existe una metodología para las vías rurales, es una metodología que se adoptó en 2010, pero no existe una metodología para las vías urbanas. Y esto es importante y es relevante no solo para también incluso para las nacionales. Muchas veces en las vías nacionales que están a cargo del INVIAS o de la ANI, llegamos a una zona urbana y decimos, venga, no sé cómo poner las velocidades acá. No tengo una orientación, no tengo un lineamiento para hacerlo. Entonces, por eso es que sale una metodología, porque en este momento también tenemos, digamos que un vacío a veces y un inconveniente técnico para establecer velocidades en pasos urbanos y en zonas urbanas. Entonces, eso como primera medida. Pero como segunda medida, sin duda alguna ya tenemos unos topes asociados con los límites máximos de velocidad de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, pero puede que las velocidades que se requieran sean menores. Puede que no aplique para toda la ciudad 50 kilómetros por hora, puede que necesite 40 kilómetros por hora o incluso en algunas zonas 20 kilómetros por hora, porque son zonas de alta densidad, zonas comerciales, en donde tenemos bastante movimiento de peatones, vehículos de carga, motocicletas y demás. Entonces, esta metodología lo que hace es que propone un método estandarizado para que se puedan establecer los límites de velocidad en las diferentes vías, teniendo en cuenta las condiciones de la vía, las dinámicas, el contexto, el tipo y funcionalidad de la vía. Entonces, por esta razón es que estamos desarrollando un instrumento adicional. Muchas gracias, Luz. El director de la agencia también nos va a acompañar en este espacio con respondiendo algunas preguntas. Entonces, quisiera introducir al director preguntándole qué se puede hacer con los colaboradores que utilizan sus propios vehículos para actividades misionales para controlar la velocidad. Bueno, aquí tenemos que decir que el programa pues ofrece muchas estrategias de control y entre ellas el control de la velocidad en los vehículos de flota propia y que además se pueda tercerizar. Esto brinda, pues nos ayuda a tener orientaciones de control mediante el uso de tecnologías para gestionar esa velocidad y fomentar realmente el cumplimiento de los límites de velocidad. Miren, yo creo que un tema muy importante en el programa en este sentido, que además se articula mucho con el Plan Estratégico de Seguridad Vial, de una reforma que acabamos también de hacer, es que logremos gestionar el riesgo y que las inversiones que se pueden hacer en estos temas pues son relativamente menores en términos de los impactos que podría tener un siniestro vial al interior de la organización. Entonces, pues en nuestro programa hay un capítulo especial, reitero, del control de la velocidad en flota propia y tercerizada, brindando ese tipo de orientaciones que se puede articular mucho con el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Recordemos, artículo 12 de la Ley 1503 del año 2011. Vale. Igualmente nos preguntan, director, ¿cómo desde la agencia vamos a establecer la accesibilidad a datos históricos de accidentalidad y siniestralidad actualizados? Bueno, la agencia cada vez está formulando mejores estrategias en términos de datos desde el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Y es más, hemos venido desarrollando diferentes estrategias con varias entidades territoriales, particularmente la red de observatorios territoriales, y hoy está con los municipios, pero próximamente estará con las universidades y con los centros de investigación para tener datos y sobre todo que se pueda explotar esos datos. Pero adicionalmente hemos tenido acuerdos de cooperación con otras entidades, con plataformas tecnológicas como Waze o como algunos temas asociados a frenado como Navitrans, que nos ayuda a generar información para poder tener e identificar los puntos críticos de velocidad y de puntos de frenado complejos que podemos utilizar para este programa, para focalizar de mejor manera la gestión de la velocidad. Vale. Y finalmente, Luz, nos preguntan
que si en la metodología vamos a hacer tratamiento de límites inferiores de velocidad, si vamos a hacer formación gratis sobre el tema y si vamos a hacer capacitación para entidades. Muy bien, entonces es importante decir que nosotros, por supuesto, estamos en la construcción de estos lineamientos técnicos, pero sin duda alguna en las acciones del Plan Nacional de Seguridad Vial asociados a velocidades seguras también contemplamos estas acciones en el corto y mediano plazo de asistencia técnica y capacitación a las autoridades locales. Sabemos que esto es una tarea de todos, que debemos hacerlo de manera articulada y, por supuesto, la entidad al proponer estos lineamientos técnicos se encargará de socializar, como en este espacio y muchos otros, pero también de capacitar a las autoridades locales para que puedan empezar a formular sus estrategias y a implementarlas. Entonces es algo que tenemos contemplado tanto para la metodología de establecimiento de límites como para el Programa Nacional de Gestión de la Velocidad. Ese acompañamiento a las autoridades locales y por supuesto habrán muchos espacios de socialización, y demás para que podamos llegar a la mayor cantidad de actores posibles y que todos sepamos cómo gestionar la velocidad en el país, pero lo más importante, que lo hagamos. Entonces, eso es un poco lo asociado a capacitación. Muchas gracias, Luz, por la colaboración con las respuestas, igualmente al director, y por favor, el director tiene la palabra para cerrar la sesión. Bueno, no, creo que como lo vimos al comienzo, se trataba de contar un poco en qué va este Programa Nacional de la Gestión de la Velocidad, que se trata no solamente de generar unos aspectos que generen sanción y que generen unos temas de regulación que a veces nos parecieran un poco más complejos, sino cómo gestionamos de mejor manera la velocidad y cómo optimizamos temas como el control o como los temas dentro de las empresas o cómo logramos identificar esas metodologías para determinar si la velocidad está de acuerdo o no, conforme o no con el riesgo, pero adicionalmente, ¿qué podemos hacer para que realmente haya una mejor gestión de esa velocidad? Este webinar buscaba un poco contar en qué está ese plan, ese programa nacional, perdón, para que cuando salga el programa, cuando realmente lo pongamos ya a consideración de todos los ciudadanos para la implementación, pues lo conozcamos y sepamos para dónde deberíamos caminar. Recordemos un poco, lo empezamos, de las, digamos, factores que más nos generan mortalidad, sin lugar a dudas está la velocidad. Y eso no es un tema solamente de Colombia, es un tema mundial, en donde entendemos que la afectación de la velocidad es la que en general nos genera más mortalidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano tiene limitaciones a ese choque, a ese cambio de energía cinética en el momento de un choque. Es por eso que es tan importante todo este tema de velocidad, que si bien en el plan mundial está como uno de las tareas a seguir, nosotros en el Plan Nacional de Seguridad Vial le pusimos la responsabilidad de ser una línea de acción fundamental para que realmente logremos evitar y minimizar las fatalidades en siniestros viales. Quiero agradecer a todos los que se conectaron, que estuvieron durante este espacio, para que entre todos podamos realmente construir una seguridad vial para todos los colombianos y de acuerdo con nuestras regiones y nuestras culturas en cada uno de los sitios en donde estemos. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, director. Gracias a todos por conectarse y esperamos encontrarnos en un nuevo espacio. Hasta luego. Gracias, hasta luego.